Ràdio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa y divertida. Muy buenas a todos y bienvenidos a La Voz Docente, a este último programa ya de la temporada 4. Buenas tardes, Julia, ¿qué tal? Pues yo muy bien, con un poco así de tristeza que ya se acaba esto, pero bueno. Pues sí, se nos acaba ya otro año y otra jornada de radio. Ya estamos en el cuarto año del programa y la verdad que contentos, ¿no? Contentos con el resultado. Pues sí, la verdad que sí. Hemos hecho, la verdad que unos programas bastante potentes de contenido y creo que manteniendo la línea, ¿no? que nos marcamos al principio de curso de ofrecer siempre pues, contenidos que sean interesantes, invitados que más o menos sean relacionados con el ámbito educativo y que nos puedan aportar y que nos puedan hacer crecer un poco más como profesores y como docentes. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Por todas las entrevistas que hemos hecho esta temporada para recordar y agradecer sobre todo a todos los que han podido participar con nosotros. Bueno, y sobre todo que esperemos que a las personas que hayan visto nuestros vídeos y nos haya escuchado, que les haya servido también para ponerlo en práctica, ya sea como estudiantes o si hay algún profesor o cualquier persona que ha querido enterarse sobre el tema, pues que les haya servido. Exacto, o sea, que les haya motivado pues para dar claves. Son programitas que hemos hecho pues muy cortos, Claro. Media hora, apenas nos ha dado tiempo a decir 4 cosillas, pero hemos tenido programas muy, muy potentes y con claves yo creo que muy importantes y muy, muy llevaderas para escuchar y para luego investigar, ¿no? Cada uno y esperemos también que os hayan encantado y que gracias a todos también los que nos escuchan y los que nos ven por redes sociales, que gracias a vosotros pues seguimos adelante y tenemos mucha ilusión en este proyecto. Bueno, vamos a hacer un repaso de todas las entrevistas que hemos tenido este curso. Empezamos el 9 de noviembre nuestros programas y empezamos con Luis Miralles, que fue nuestro primer entrevistado al programa, que Luis era y es profesor del PADE Manjón de Elda, coordinador del Seminario de Formación a Hombros de Gigantes de Elda, y que estuvo hablándonos un poco en ese primer periodo, ¿no? de principio de curso, sobre cómo estaban adaptando la docencia al COVID-19, porque era el primer contacto que tuvimos en noviembre con docentes de un centro educativo, es decir, cómo se encontraron en noviembre de 2020 el panorama educativo en un centro de primaria. Entonces, estuvimos hablando un poco de cómo estaban funcionando en el cole y también estuvimos hablando un poco de cómo funcionaba el seminario de formación del profesorado de Elda de Hombros de Gigantes. La verdad que fue un programa también muy potente y que quedó, la verdad que bastante enriquecedor en cuanto a claves en educación, en cuanto a trucos, ¿no? Que se podían ir aplicando para el COVID, porque era una época en la que no había mucha información, fue la vuelta a las aulas repentina, que había mucha incertidumbre en septiembre, entonces nos resultó interesante saber cómo había funcionado. Luego también, bueno, la segunda entrevista que hicimos fue a Oriol, que era profesor de la Universidad de Barcelona, y recuerdo que estuvimos hablando de la violencia de género, ya que era el día por excelencia de la violencia de género, el 25 de noviembre, y bueno, estuvimos también hablando de los tipos de masculinidades, lo que se están promoviendo ahora, que son los nuevos tipos de masculinidades, ya no solo
bueno, que es que alguien se fije en el típico chico que es malote y todo eso, sino que también se promueva que los chicos que son buenos, que estudian, que tienen una cierta personalidad, un poco más tranquila, pues también son buenas opciones de chicos y que también hay que tenerlas en cuenta. Y que yo creo que debería de promoverse más en la literatura, en las películas y en todo esto, que a veces las adolescentes pues siempre pues tiramos por el chico malo y no hacemos caso o muy poco a chicos que a lo mejor nos pueden hacer más felices, que esto yo creo que es un punto muy a favor en nuestra sociedad y que debería promoverse más. Y lo explicó muy bien en este programa Oriol. Exacto. El programa de Oriol, la verdad que creo que ha sido de los más potentes porque tuvimos el placer, ¿no?, de entrevistar a un auténtico investigador de la materia y a una auténtica Tuvimos muchas. cabeza de la investigación en esta temática y nos dio muchas evidencias científicas en cuanto a cuestiones que nosotros como docentes pues le íbamos planteando y pues, nos habló un poco de lo que ha comentado Julia, ¿no?, de las masculinidades y de todo esto. Y creo que es uno de los programas recomendables para verlo y volver a verlo muchas veces porque da muchísimas claves y da muchísimo contenido muy potente para trabajar. Pues luego continuamos el 14 de diciembre, justo antes de Navidades, cerramos con un programa muy especial que hicimos también con una conexión en directo con el Instituto de Alicante y es Cabo de la Huerta, que estuvimos hablando con Patricia Martínez Rico, catedrática de inglés y profesora en la Universidad de Alicante. Y estuvimos hablando con Carla y con Álvaro también sobre el proyecto que estaban llevando a cabo en el instituto, sobre un proyecto de innovación que habían hecho que se llamaba ERITAP, que si a raíz de ver el programa alguien los empezó a seguir en redes y empezó a ver cómo estaban desarrollando, es súper interesante cómo han seguido con la línea del proyecto y todo lo que han desarrollado en cuanto a un proyecto de herencia y de patrimonio cultural que han desarrollado junto con un Erasmus Plus que les concedieron. Y pues en ese programa pues, nos contaron un poco la experiencia de los alumnos en todo este proyecto, cómo se han volcado y también nos comentaron un poco de cómo estaban viviendo el Erasmus y cómo estaban haciendo que este proyecto avanzara debido al COVID, es decir, no podían. Mira estanterías y armarios en el IKEA. Estaban promoviendo de metodologías. Además, nos comentó también la profesora un poco algunas claves que nos podían dar sobre cómo los docentes pueden llevar a cabo este tipo de proyectos de innovación para también invitar a los profesores y a los demás docentes para que pudieran llevar a cabo estos proyectos de innovación en sus centros y se animaran también. Pues sí, fue un programa la verdad que bastante interesante y que yo creo que el aspecto de lo del Erasmus y que pudieran también, pues con el tema del COVID, poderlo llevar a cabo con sus medidas, pues yo creo que sí, al menos para los jóvenes que lo estuvieran viendo, pues les serviría, ¿sabes? Porque hay gente que pidió lo del Erasmus para estos años y estaban un poco así perdidas en ese aspecto y yo creo que sería bastante interesante. Bueno, pues yo voy a hablar ahora del cuarto programa que llevamos a cabo, que fue esta profesora ya ha venido varias veces al programa y es Julia Moltó, que ella es profesora del grado de Ingeniería Química y también del grado de Ingeniería para la Economía Circular en la Universidad de Alicante. Y bueno, yo recuerdo que Julia, siempre nos ha traído momentos muy especiales y en este programa estuvimos hablando de la docencia online, cómo ella la había llevado a cabo, qué dinámicas había llevado con su alumnado para tenerlo enganchado, entretenido, ya que a veces al tener las clases online y tal, muchas veces los alumnos pues optamos por apagar la cámara, apagar el micrófono y hacer otras cosas o ponernos con el móvil. Y bueno, ella pues intentó en sus clases llamar la atención de su alumnado, por ejemplo, contó que un día fue disfrazada, otro día se ponía los típicos efectos estos de detrás de la pantalla para hacer como que estaba en un sitio, en otro. Y bueno, yo creo que son aspectos que la verdad que te hacen estar atenta y conectar con el profesor porque
no sé, al menos ves que tu profesor pues intenta crear un vínculo contigo, crear un poco de diversión y no solo ese aspecto de ver al profesor leyendo el PowerPoint y poco más, que al final pues dices, pues para eso me lo leo en mi casa, ¿no? Y bueno, también estuvimos hablando de un proyecto que estaba llevando, bueno, que quería llevar a cabo con sus alumnos, que es relacionado con el aprendizaje y servicio. Y bueno, de este proyecto dejamos hablado de que cuando tuvieran todo hecho sus alumnos y tal, de que nos enseñaran las creaciones de sus alumnos y cómo lo habían hecho, y esperemos que para junio o por ahí pues podamos hacer una entrevista con ella y que seguramente las colguemos en nuestra propia red social. Así que esperemos que Julia pueda o Exactamente, llevarlo a cabo. estamos ahí en contacto y seguramente si se animan los alumnos, que desde aquí pues les animamos mucho a compartirlo en este espacio, podrán contarnos un poco de en qué está consistiendo este proyecto. Y pues un poco lo que estaba diciendo Julia, un programa muy recomendable, sobre todo para la comunidad de profesorado de la universidad, para que vean poco, ¿no? Porque a veces nos encontramos a muchos profesores universitarios que ante la docencia online se encuentran un poco perdidos o que no encuentran a lo mejor ese tipo de motivación o de metodología que le consiga conectar con el alumnado, y la verdad que Claro. Julia tiene una filosofía y una manera de entender la docencia, y pues en este programa nos cuenta un poco cómo lo ha conseguido adaptar al formato online. Está muy Hmm. exacto, pues lo recomendamos muchísimo. Y bueno, el siguiente programa que hicimos también, en el que estuvimos hablando tú y yo, Julia, estuvimos contando un poco nuestra experiencia en el Practicum 1, porque al estar nosotros somos alumnado de tercero, magisterio de primaria, y este año teníamos nuestro primer periodo de prácticas, el Practicum 1, y pues nada, estuvimos comentando un poco nuestra experiencia, porque fue la primera vez que pisamos un aula como docente, ya un poco con una autoridad, con una responsabilidad y con un aprendizaje, ¿no?, que tuvimos ahí. Y pues estuvimos comentando un poco cómo funciona el practicum para alumnos que el año que viene vayan a hacerlo, otros años, pues que vean un poco cómo funciona, cuáles han sido nuestras vivencias, cómo lo hemos vivido. Y estuvimos pues eso, hablando de todo lo que hemos aprendido y cómo nos fue el practicum, ¿verdad? Sí, la verdad que fue un programa que al menos para, por ejemplo, los alumnos de un año menos y tal, pues si lo ven, pues más o menos que se hagan una idea de lo que se van a encontrar. Y que muchas veces pensamos que, pues yo qué sé, que a lo mejor, ay, pues te vas a poner muy nervioso, no lo vas a hacer bien, a lo mejor vas a explicar algo mal, que los alumnos no van a entender y en realidad, pues una vez estás ahí, ya te sumerges en el aula, en el ambiente, el profesor también te transmite, el tutor te transmite confianza y una vez estás ahí, los alumnos incluso empatizan contigo y al final eres uno más, eres un profesor más. Y bueno, pues es una experiencia, la verdad, que muy bonita y que cualquiera que haga un practicum la va a disfrutar muchísimo. Así que no se preocupe absolutamente nadie. A todos Y animamos bueno, muchísimo a verlo y a disfrutarlo. Y nosotros que tenemos el practicum el año que viene, ya con ganas de que llegue ya. tengo muchísimas ya. Y bueno, ya el programa que tuvimos en último lugar, que fue con Pedro Martínez, profesor de instituto y también profesor del grado de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en nuestra facultad, pues estuvimos hablando con él un poco pues las metodologías que se quieren llevar a cabo y que se están llevando a cabo en el área de matemáticas, que yo pienso que dio unos consejos y unas indicaciones muy importantes para abordar esta materia, ya que a veces pues, se desconoce o recurrimos a prácticas más tradicionales de cómo enseñar las matemáticas cuando en realidad se están llevando a cabo metodologías súper interesantes, ya no solo en España, en otros países, y que pienso que deberían llevarse a cabo, si no en todos los colegios, pues en la gran mayoría, porque son muy interesantes y los alumnos al final pueden ver y relacionar lo que están aprendiendo con su mundo, bueno, con su mundo más cercano, con ir al supermercado, yo qué sé, ir a comprar, ir contar cualquier cosa que vean por la calle y que no solo son conceptos aislados. Y bueno, también recuerdo que nos dio algunos consejos para cómo llevar
el ámbito de los contenidos bueno, y toda esta área, que no solo se vea como un hecho aislado las matemáticas que se dan en primaria, de luego de las de secundaria e incluso de las de la universidad. Por eso es muy importante lo que dijo él de que estuvieran todos los profesores pues en contacto, que hubiera mucho intercambio de información, porque a veces contenidos que se dan en primaria y luego que se dan en secundaria, pues hay pequeñas conexiones que quedan un poco ahí, que no se llegan a entender bien, y que yo creo que es muy importante ese intercambio y que se llegue o por ejemplo a profesores de universidad que no saben muy bien qué se está dando en primaria, pues que tengan contacto con profesores de primaria para luego en el grado poder explicarlo mejor y todo esto, y que yo pienso que es un aspecto muy importante que dio a entender Pedro en esta entrevista y que recomendamos totalmente que la gente se lo vea. Y sí, la verdad que muy interesante esa entrevista. Exacto, yo creo que fue una de las entrevistas también más interesantes. Pedro ya había venido al programa con los antiguos compañeros de la radio hace ya 2 años. El año pasado lo intentamos entrevistar, pero por el tema del COVID y tal, al final se tuvo que aplazar, se dejó, y este año pues por fin hemos vuelto a encontrar hueco para él. Y la verdad que es una maravilla escucharle hablar y poder aprender, porque sí que es verdad que a veces el área de matemáticas es probablemente de las que más nos cuesta entrar, porque por la experiencia que hemos tenido nosotros también muchas veces y por que es una materia a lo mejor un poco más compleja, escuchar a alguien que lo tiene tan claro, que sabe tan bien cómo utilizar las metodologías, que sabe cómo llegar a los alumnos, pues fue un programa yo creo que también muy potente. Muy potente. Exacto, pues esperamos que este repasito que hemos hecho rápido de todos los programas, pues si os habéis perdido alguno o alguno no habéis visto, que os hayan entrado ganas y curiosidad por ver todos los programas, que los tenéis en la web de Radio de la UA, en YouTube, en Facebook, en Instagram, los tenemos colgados todos. Pues si queréis buscar alguno, ahí los tenéis disponibles para verlos cuando queráis. Exacto. Y bueno, hoy el tiempo que nos queda y vamos a hablar un poco sobre el tema de los exámenes que ya se están acercando, valoración del curso y conclusión ya y cierre de la temporada y del año. ¿Cómo estamos viviendo los exámenes? Exacto, claro. Pero ahora mismo estamos con la gran incertidumbre de, bueno, ¿van a ser presenciales o no van a ser presenciales? Porque de algunas asignaturas nos han dicho que sí que van a serlo, de otras nos han dicho que quizás y de otras ya nos han dicho que no. Entonces estamos un poco ahí en ese vaivén de sí, no, estamos un poco perdidos. Probablemente estamos ahora en el periodo de más incertidumbre en general en cuanto a metodologías, a manera de evaluación, pues se contemplan ahí, ¿no? Están las dos posibilidades. Sí, es verdad que pues la incidencia ahora mismo en esta zona está bajísima. De hecho, el otro día comentaban que era la más baja de Europa, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Y pues parece que las condiciones sí que están permitiendo que se hagan este tipo de exámenes presenciales, pero pues aún queda por determinar a ver si los protocolos son correctamente seguros. Al parecer, según nos indican los profesores, sí que tienen protocolos suficientemente seguros para llevar al aula los exámenes, así que de momento están dejándolo todo por lo que parece en manos de los departamentos y pues por parte de los alumnos. Al final el alumnado tendrá que confiar si se supone que se va a seguir un protocolo y unas medidas adecuadas, pues obviamente el alumnado evidentemente va a querer ir a hacer los exámenes presenciales y eso, o sea, pero sobre todo que haya un protocolo y unas medidas, porque tampoco es en plan de poner en riesgo nuestra salud, que nosotros somos el sector de la población que no está vacunada, entonces sería importante que se llevara todo correctamente. Exactamente, yo pienso que más o menos sí que lo conseguirán hacer con éxito, pero eso son cosas que generan cierta polémica porque evidentemente no es solo el tema de la universidad, los que vivimos en pueblos que estamos por alrededor de la universidad tenemos que transportarnos, los medios de transporte siguen yendo a tope de gente, no, en muchas ocasiones los autobuses se llenan, se masifican, no hay la suficiente distancia de seguridad, entonces
son situaciones... Es que, tenemos claro, arreglar. ese es otro aspecto que también tendrían que tener en cuenta, que no es solo una vez que llegamos a la universidad, si allí en la universidad se llevan los protocolos, es también si se llevan en el transporte, en, bueno, en los diferentes ambientes, porque vale, a lo mejor en la clase se cumple, pero ¿y en los pasillos? Ahí también se van a llevar las medidas, ahí va a haber distanciamiento, porque a veces cuando hay tanta multitud de alumnos que se han congregado, pues a veces es complicado llegar a que puedan mantener las distancias o que ellos mismos sean responsables y digan, vale, voy a intentar mantener las distancias con este grupo aunque me caigan muy bien. Entonces creo que es un aspecto también de responsabilidad y de autodisciplina propia. Entonces, Exacto. Hace falta mucha autodisciplina por lo que estamos viendo en los últimos días y eso, yo espero que pase todo bien y que finalmente pues, los exámenes salgan estupendamente y por lo menos podamos ver también a los profesores presencialmente, que llevamos un curso viéndolos por videollamada, entonces pues también, aunque sea el día del examen, verlos en presencia, yo creo que va a dar alegría y que nos vamos a ver. Y bueno, luego también hablando un poco sobre la docencia virtual, la evaluación continua, cómo la hemos visto este cuatrimestre, cómo nos hemos bueno, sentido, yo evolución. desde mi experiencia creo que la he sentido, bueno, este cuatrimestre porque hemos tenido más extensos los temarios y tal, pero obviamente se ha llevado muchísimo mejor que en el cuatrimestre pasado. Ya las profesores se nota que tienen más práctica en todo esto de la docencia online. El año pasado habían profesores que es que, vamos, no sabían ni a veces ni conectarse al Meet y eso pues perdía mucho tiempo al alumnado de tener una clase. Pero bueno, se nota que el profesor ya se ha formado, está mucho más familiarizado con todo esto, entonces pues se han podido llevar muchísimo mejor, yo que sé, a lo mejor los exámenes tipo test, ya sea por ejemplo también las clases, voy a poner el ejemplo de matemáticas, al menos han podido mostrar de alguna manera cómo pues, hacer el ejercicio con un lapicito, tal, que el alumno también pudiera escribir sus resultados y que los otros compañeros puedan verlo, pues son algunas de las cosas que yo creo que están muy a favor de la docencia online, de cómo lo ha llevado nuestra universidad. Exacto, Después. fue una situación que se impuso por necesidad en marzo del año pasado y eso, y pilló a muchos profesores, la mayoría sin saber lo que era una videollamada o sin controlar esa tecnología. Y yo creo que ahí ha habido un trabajo, sobre todo por parte de la universidad, de puesta a punto de información. El servicio de informática ha hecho un trabajo brutal en estos últimos meses porque han tenido que desarrollar la plataforma, generar información, atendido a profesores individualmente y se nota, es decir, ya se nota muchísima más fluidez en el sistema, en el aula virtual de la universidad y que poco a poco pues, los profesores van descubriendo las plataformas, las herramientas y cómo hacerse esa docencia online y la están llevando pues yo creo que muchísimo mejor que el cuatrimestre pasado que había un poco más de caos. Luego, en Claro, es que cuanto a veces con esto de la docencia online nos paramos pues eso, a atacar o a decir los aspectos negativos. Ay, es que se me ha desconectado esto y no he podido hacer esto, no sé qué, ¿por qué va mal la plataforma? Pero es que a veces son cosas que no dependen de la plataforma en sí de la universidad, sino a lo mejor es una conexión de internet. Tal. Y yo creo que también es lo que hemos hablado, que es importante destacar los aspectos positivos y el trabajo que han hecho el Departamento de Informática y los demás departamentos para que todo esto se pudiera llevar a cabo y que el alumnado lo tuviera más fácil, porque la verdad que bueno, la docencia online que ha permitido llevar a cabo la U a través de su aplicación, pienso que ha ido bastante bien y que la mayoría del alumnado podría estar bastante orgulloso de desarrollar, de haber podido desarrollar las clases con esta aplicación. Exacto, Entonces, se han corregido la verdad que bastantes fallos también. Al principio que se colgaba el sistema, había problemas claro. de manejo y ahora parece que la cosa va más fluida y también pues los profesores que tienen más habilidad a la hora de manejarlo. Y luego pues también los sistemas de evaluación hemos visto que han cambiado. Hemos observado también asignaturas que han metido más carga en lo que son las prácticas, en elaborar trabajos y tal para evaluar realmente el contenido que sabe el alumno y si ha habido un aprendizaje real. Y por ahí yo creo que sí que se ha notado un poco ese trabajo a una adaptación de la evaluación continua
porque hemos currado, yo creo, muchísimo más que otros Mucho. años, hemos trabajado muchísimo y yo creo que he tenido la sensación de estar sacándote una asignatura día a día con cada práctica y con cada trabajo. Sí, sí. Y ya no es solo eso, el hecho de pasarte toda la mañana pegado a un ordenador, los ojos se te cansan y yo creo que es bueno, es un trabajo, un esfuerzo triple que el alumnado haya podido mantener estos 2 cuatrimestres llevando las clases de esta manera. Porque al final llega un punto en que hasta la cabeza bueno, pues eso, los ojos, pues ya te pican de tanto tiempo mirando la pantalla. Creo que es un trabajo que también se tendría que tener en cuenta. Exacto, son 4 horas básicamente en el aula, luego comes, luego tienes que hacer más trabajos, quedadas con compañeros para hacer trabajos grupales y al final eso, estamos quemando el ordenador básicamente. Pero bueno. Y pues nada, de cara al año que viene, pues seguirán las clases online, tendremos docencia presencial, tenemos ahí esa duda. Por ahora todo aparenta que de momento pues, seguramente la docencia online se mantendrá ahí como apoyo hasta que recuperemos la normalidad absoluta, porque debido al aforo y tal, y ya que está disponible la plataforma, pues me imagino que siempre estará ahí como apoyo. Hombre, yo espero que sí, a lo mejor para el año que viene, finales de año, o sea, para el año que viene, perdón, para finales de este año, si la población joven ya empieza a vacunarse y tal, pues esperemos al menos, si no es para el primer cuatrimestre de este año, para el segundo cuatrimestre, pues que por favor pueda ser un poco más presencial, bueno, un poco más no, que sea presencial, porque creo que es algo bastante esencial, ya que si vamos a acabar la carrera, podamos acabarla como siempre se ha hecho. Creo que es un Exacto. aspecto. Y Podrían tenerlo. también sobre todo por la gente que acaba de entrar, que ha entrado este año a la universidad, que ahora está en primero, que pues, no tienen esas amistades que nosotros hemos construido con el día a día, con la gente, ¿no? Que en este formato pues cuesta muchas veces también Claro. conectar con la gente, conocer a los compañeros y a las personas, entonces creo que eso enriquece muchísimo, entonces a ver si de cara a otros años mejora un poco la situación y podemos tener una mejor docencia. Bueno, y otra pregunta que también nos cuestionamos es si nos vacunarán para hacer las prácticas, porque a lo mejor al ser, ¿sabes? Estudiantes de prácticas para los colegios nos vacunan incluso antes. Yo creo que también debe ser una cuestión que podrían decírnosla. Exacto, ya nos informarán a ver el año que viene y pues contaremos a ver qué tal nos van las prácticas del año que viene y cómo funcionan, evidentemente. Pues sí. Exacto. Y bueno, ya para terminar, pues un poco valoración, porque estamos ya prácticamente al filo de acabar tercero, al año que viene ya nos toca cuarto, nos toca el final de los finales y un poco qué valoración hacemos de la carrera en este punto ya casi final, de lo que llevamos. Tú, Julia, ¿cómo valoras en general la carrera? ¿Qué piensas? Bueno, yo la verdad que en mi experiencia en el grado de magisterio puedo decir que he estado muy, muy a gusto con la carrera. La mayoría de profesores han sido profesores muy, muy buenos en su especialidad. Y puedo decir que también, pues, muchas personas que he ido conociendo a lo largo de la carrera, pues, me han podido transmitir ese buen trabajo en equipo. No puedo decir lo mismo de todos, pero obviamente de la gran mayoría puedo estar contenta de haber hecho buenos trabajos, que yo creo que es un aspecto que me llevo, bueno, muy gratamente de este grado, pues el trabajo en equipo creo que ahora debería de fomentarse muchísimo, ya no solo en carreras como las nuestras, sino también en todo tipo de carreras, porque el contacto con la gente, ya sean, pues a lo mejor profesiones en las que, bueno, aunque no se esté mucho en contacto con la gente, pero ya al relacionarte, ya sea yo que sé, por ejemplo, un vendedor o cualquier persona, creo que son aspectos que son muy importantes de enfatizar en ciertas carreras y que sobre todo en nuestra carrera lo han sabido expresar muy bien, ya sea el profesorado y bueno, los elementos transversales que han querido enfocar en algunos contenidos de nuestra carrera y que pienso que la verdad que es algo, un punto muy a favor que me llevo de nuestra carrera, aparte de las prácticas, obviamente. Exacto, o sea, yo creo que igual, sobre todo pues el trabajo, las amistades y todos aquellos grandes profesores, ¿no? Que nos han enseñado
auténticas lecciones sobre la carrera y bueno, pues esperemos que este año que nos queda que vaya igual, que nos sigan emocionando con el último año, que disfrutemos las prácticas y que terminemos la carrera preparados y con ganas de salir al futuro. Exacto. Pues nada, pues se nos ha acabado ya el tiempo, ya hemos cumplido este último programa ya de la temporada. Y nada, pues despedirnos y agradecer sobre todo a todas las personas que nos ven y a todos los que nos habéis apoyado, a todos los invitados y nada, que al cuatrienio esperamos continuar y con más contenido y con más entrevistas interesantes. Exacto, nos despedimos para el año que viene, que haremos muchísimas más entrevistas y esperemos que sigamos subiendo el nivel de personas a las que entrevistar y de información a la que dar, tanto, bueno, no solo estudiantes, sino también profesores, y que esperemos que pueda servir a todo el mundo. Exacto. Bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.